una edición más de Conversando con Orfe, 181. Y a propósito, para iniciar este programa, tenemos un gran invitado y además amigo, Íñigo Cantú, el maestro, pues licenciado en Derecho por la Universidad Latinoamericana, maestro en Derecho Fiscal por la UP, Campus Ciudad de México, toda la experiencia del mundo, maestro, catedrático, por supuesto, escritor, y bueno, actualmente trabaja para su propio despacho y es, bueno, pues fundador y director de Cantú Arjona y Abogados. Y además me da mucho gusto verlo porque ya teníamos tiempo de no vernos y siempre se le aprende y siempre se le quiere y además de reconocerle, agradecerle que esté aquí con nosotros muy generosamente, muy gentilmente, acepta estar aquí apoyando a la comunidad Orfe, aquí en Conversando con Orfe y además aprovechando para mandarle todos mis saludos y todo mi cariño y todo mi reconocimiento. Mi querido Íñigo, mi querido maestro, qué gusto me da verte y platícanos de este tema que además, bueno, pues ya, además de otros que seguramente se van a venir, pues este tema del amparo, no sé si, eh, pues, qué efectos tiene, platícanos más o menos cómo está este contexto, este tema de las reformas al amparo, y qué mejor que tú para platicarnos. Así que el maestro Íñigo Cantú está aquí con nosotros en Conversando con Orfe. Así que bienvenido, mi querido amigo, bienvenido aquí a tu casa. Gracias. Hola Carlos, ¿qué tal? Pues antes que nada, darte las gracias por invitarme una vez más aquí al conversatorio de Orfe, que es una fuente de conocimiento y de actualización. Te agradezco profundamente no solo la invitación, sino que pues cada semana estés aquí frente a tanta gente, compartiendo conocimiento y en todas las demás plataformas en las que nos compartes tú, y no solo conocimiento, además una serie de dicen por ahí, de plataformas para que podamos darnos a conocer y compartirnos, ¿no? Lleno de gente que de veras es valiosísima técnicamente, humanamente, ¿no? Y tú liderando esto como siempre, te agradezco profundamente. También el gusto de verte porque tiene buen rato que no te veo. Espero al menos verte en el próximo aniversario de la fundación, seguramente será en septiembre. Y Claro que allá sí. nos veremos. A ver, platícanos, entonces, ¿qué mejor que tú? Ahí te va. Abogadazo, Pues mira, ¿cuál es la en realidad, relevancia de esta suspensión? ¿Cuál es el propósito, la finalidad en materia de suspensión? A ver, platícanos cómo está este tema. claro que sí. Pues mira, primero un dato importante. Ya la reforma relacionada con este tema de la suspensión, que ahorita te digo exactamente en qué consiste, ya fue aprobada por el Congreso, ya fue enviada al Ejecutivo. Sin embargo, no ha sido publicada en el Diario Oficial, es decir, todavía no es ley vigente. Ahí viene, ¿no? Ya está todo hecho, excepto su publicación. ¿En qué consiste la reforma? La reforma consiste en agregar un párrafo y derogar un párrafo de dos artículos diferentes de la ley de amparo, desde luego. Del artículo 129, el artículo 129 básicamente lo que establece es que da 11 fracciones en las que dice cuándo se considera que se sigue perjuicio del interés social o se contravienen disposiciones de orden público para negar la suspensión. Sin embargo, el último párrafo de ese artículo establece que el órgano jurisdiccional, es decir, el juez o el ministro o el magistrado, los magistrados, excepcionalmente pueden conceder la suspensión aun cuando se trate de los casos previstos en ese artículo 129, esta lista de elementos que suponen que hay una violación o un perjuicio al interés social o al orden público. Si a juicio de este órgano jurisdiccional, la medida suspensional puede causar mayor afectación al interés social.
Entonces, la primera parte de la reforma lo que propone es derogar este último párrafo, quitándole esa posibilidad al órgano jurisdiccional de otorgar una suspensión que encuadre en estos 11, perdónenme, estos 13 fracciones, y que aun cuando se ubique en alguna de ellas, el órgano jurisdiccional considere que vale la pena otorgar la suspensión del acto de autoridad. Eso es en relación con la primera parte, 129. Ahora bien, hay otro artículo, que es el 148, en el que lo que se propone es agregar un párrafo que dice que tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales. Así de bote pronto, parece que es muy grave o parece que nos daría un poco de miedo esta reforma. Sin embargo, hay que darle su justo medio, ¿no? O por lo menos eso intentaré hacer. ¿Cuáles son, en estricto sentido, las partes? Me voy a referir primero al artículo 129. Esta lista de momentos en los que se causa un perjuicio al interés social, al interés público, no es más que una forma en la que la propia ley le dice al órgano jurisdiccional, oye, aguas, si alguien viene a pedirte una suspensión, por ejemplo, un ejemplo muy común que además es la primera fracción de este 129 es, oye, van y clausuran un centro de vicio, los dueños de este centro de vicio promueven un amparo en contra de esa clausura y solicitan la suspensión. Entonces, pues el propio artículo de la ley establece, oye, no, espérate. Cuando se trate de estos centros de vicio, no aplica la suspensión. Y así hay algunos otros, ¿no? Todos, cuando ustedes los leen, pues hacen sentido respecto a que suspender un acto que proponga o promueva continuar eh, con ese tipo de actividad, pues genera una clara afectación a la gente. Y entonces, de entrada, yo les diría, oye, esta prohibición que pudiera tener el órgano jurisdiccional para otorgar una suspensión, aún en los casos previstos en el artículo 129, pues a mí de entrada me sugiere que podríamos aminorar la posibilidad de corrupción, ¿no? Porque, pues, sin duda en un caso muy de la araña, así muy específico, podríamos encontrar algo que nos lleve a pensar que no suspender un centro de vicio o la venta de drogas o algo relacionado con la gente de los ejidos o comunidades de este estilo. Vamos, al final yo no me quiero adelantar bajo ninguna circunstancia a qué posibilidades tiene un juez o un órgano jurisdiccional para ir en contra de esto. Es muy poco común. Pero sin duda pudiéramos pensar que permitirle al juez esta excepción, pues lo pone en una situación al menos en las que tendría que ser revisable. Seguramente habrá voces que me digan, oye, pero es que es justo cuando estemos en una situación de tal magnitud que no atender a esta lista le dé la facultad al juez, que además tendría que tener esta más o menos libertad para lograrlo, porque la afectación de no suspender es mucho mayor. Y, ¿no? Digamos, ese caso, yo busqué para preparar esta plática algún ejemplo y no los encontré, ¿no? Ni siquiera académicamente se me ocurrió
un artículo o un ejemplo en el que pudiéramos decir, oye, pues sí, aquí había la posibilidad o el riesgo de, de que de no atender a esta situación, se causará mayor daño o mayor perjuicio al orden público o al interés social. Y entonces, este primer párrafo a mí me parece que no es tan grave, ¿no? Digamos, su alcance, insisto, académicamente, y no quiero decir, oye, pues es que como a mí se me ocurre que no es tan grave, tengo todos los ejemplos, no, no. Oye, es que vas a dejar en estado de indefensión posiblemente a alguien que estaba en ese supuesto y ya para cuando le resuelvan el juicio de amparo, pues quién sabe si haya posibilidad de que se le repare en la afectación. Y entonces, desde luego, tenemos que atender, sin duda, un, un hecho que más adelante voy a acudir a él cuando hablemos del otro artículo, del 149. No se está perdiendo con la suspensión la posibilidad de que haya una resolución en la que se decrete la inconstitucionalidad de una norma general, ¿no? O de un acto de autoridad y entonces se restituyan los derechos violados de un gobernado. Estos artículos solo hablan de suspensión y también es importante tener, pues digamos que en cierta medida, en la mente que la suspensión lo que busca es que todos los efectos del acto o de la norma no sean aplicados hasta en tanto se resuelva en su totalidad la, eh, la controversia como tal. Ahora, no podemos dejar de observar que esta medida cautelar lo que pretende es efectivamente proteger a los gobernados, pues digamos, de poderse defender de algo violatorio o que posiblemente sea violatorio de derechos, y que no se le sigan menoscabando esos derechos. Resulta importante cuando tenemos como premisa fundamental que esa norma o ese acto de autoridad sí es violatorio de derechos. Y si partimos de esa base, entonces, lo he dicho en otros foros, pero bueno, lo explico un poco. La norma en México, si bien tenemos la idea general del principio de inocencia y de que todos somos buenos ciudadanos y que hay una presunción de constitucionalidad de las normas, la verdad es que nuestras normas están dictadas desde la desconfianza. Y entonces, nosotros, desde el lado que nos toca estar como gobernados, decimos, oye, es que la norma o la actividad de la autoridad, si yo ya fui al amparo, es porque estoy seguro de que es violatoria de derechos, ¿no? Los académicos dicen, oye, no, 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 espérame, las normas tienen presunción de constitucionalidad. Y ahorita les hago este énfasis de las normas y los actos porque para efectos de la reforma del 149 hace una diferencia importante. Yo les diría, lo primero que a mí me parece complicado de entender es el principio de relatividad de las sentencias. Entiendo que por allá por 1824, Otero, creador de, digamos que el amparo, establece la relatividad de las sentencias argumentando o aduciendo que un órgano jurisdiccional no puede invadir la esfera jurídica de los otros dos poderes,
ni tener tanta fuerza como para anular una norma. Y entonces el argumento un poco es, oye, si todos los legisladores discutieron y avalaron una norma que se supone que se dicta en beneficio de la ciudadanía, y luego tú le das poder a un juez, o sea, a un solo individuo, para que pare la ejecución de o la aplicación de la norma, pues estás generando un tema político complicado. Me regreso otra vez al tema de, oye, pero ¿qué pasa si yo parto de la premisa de que ese órgano legislador o parlamentario no discutió la norma, no lo está haciendo en beneficio de los ciudadanos, sino en beneficio de particulares? Y entonces es violatorio. Y entonces otra vez, yo parto desde la desconfianza del gobierno o del poder legislativo correspondiente, pero luego, con esta reforma, pues el gobierno parte de la desconfianza, de decir, es que si yo le permito al juez suspender un acto de autoridad, aun cuando este acto de autoridad es violatorio o contraviene lo que ya definieron los legisladores, que es una violación al artículo, bueno, al interés social o al orden público, ¿no? Y les quiero dar algunos ejemplos, ¿no? Ahí tienen la ley, pero nada más es continúe la producción o el comercio de narcóticos, el funcionamiento de lugares de vicio, la consumación de delitos o sus efectos, el alza de precios en perjuicio de los consumidores, se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias, se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción, se permita el incumplimiento de las órdenes militares, se afecten intereses de menores, se impida el pago de alimentos, se permite el ingreso del país de mercancías cuya introducción esté prohibida, se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación o liquidación de entidades financieras, se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio, se impida o obstaculice al Estado la utilización o aprovechamiento o explotación de los bienes del dominio público. Si ustedes se dan cuenta, estas 13, esta lista de 13 situaciones, pues difícilmente van a tener excepciones. Sin embargo, los creadores de la ley de amparo dicen, oye, pongamos una excepción por si acaso hay algo que nos convenga. A mí me parece que el alcance de esta primera reforma es poco, digamos, poco agresiva en perjuicio del interés social, ¿no? Me parece que la existencia da lugar, como dije al principio, la existencia del artículo tal cual está hoy, ¿no? Porque como les dije, esta es una reforma aprobada, no publicada aún en el Diario Oficial de la Federación. Y entonces, hoy el texto vigente sigue diciendo que el órgano jurisdiccional de amparo puede excepcionalmente conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en el artículo, ¿no? Y entonces, me parece que ahí este alcance es poco agresivo. A mí ¿no? Por más que le quiero dar vueltas y digo, oye, ¿cuál es el beneficio de dejarlo? Pues no lo veo tanto, ¿no? Desde luego escucho voces y serán bienvenidas, ¿no? Pero ese es el primer alcance de esta reforma. La segunda parte tiene otros temas que pudieran ser un poco más complicados, pero que me parece que vamos a entrar en un momento de discusión, en mi opinión, mucho más profundo que la reforma, pero aquí es agregar, como les decía, un párrafo que dice, tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso la suspensión que se dicten fijarán efectos generales. A ver, esto ya, en principio, pues me parece que ya pasaba.
En la experiencia que yo tengo, desde que yo inicié los litigios, ¿no? O a trabajar en temas relacionados con la defensa en materia fiscal y constitucional, pues he impugnado el inicio de vigencia, sobre todo de leyes en materia fiscal, pues prácticamente desde el año 2000, tal vez un poquito después. Es decir, un poquito más de 20 años he estado atento a las reformas fiscales. En más de una ocasión he considerado que las reformas fiscales resultaban inconstitucionales. Eh, Tal vez desde ISCAS, ¿no? La primera reforma en la que yo participo como parte del equipo que presentamos esos amparos en contra de este impuesto sobre el crédito al salario. Luego vino IMPAC, impuesto al activo, algunas reformas a la creación del impuesto al activo, sus reformas. Ahí promovimos un amparo en contra de este impuesto al activo. Se ganaron algunas cosas, muy menor, la opción del quinto ejercicio inmediato anterior y algo relacionado con los sistemas financieros. Luego tuvimos YETU, promovimos el amparo en contra del YETU, que ahí me parece muy evidente que había una clara violación constitucional. La Corte decide que no hay violaciones constitucionales emanadas por esta ley y luego el propio Ejecutivo quita el yeto diciendo que no es constitucional, ¿no? Ahí yo creo que el divorcio entre la Corte y el Ejecutivo, o entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, empezó en aquellas épocas, cuando le dan un revés, ¿no? De absoluto, en mi opinión, ¿no? Todo era, vamos a ir revisando, la Corte se establece que es constitucional todo lo dicho en Yeto y luego prácticamente un año después de las resoluciones, el Ejecutivo dice esto no sirve porque resulta inconstitucional y violatorio de derechos, meten algunas de sus provisiones en la ley del impuesto de la renta y en 2014 tenemos una nueva ley del impuesto de la renta que también, en mi opinión, tenía violaciones constitucionales. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque en mi experiencia personal, desde 2020 hasta hoy, nunca se ha dejado de aplicar ni se ha solicitado la suspensión, al menos en materia administrativa o en materia fiscal. Eh, Entre otras cosas, porque el riesgo era grandísimo. Si yo le decía a uno de mis clientes, deja de pagar el impuesto y propone una garantía, primero era imposible calcular el monto de la garantía de lo que ibas a pagar de YETU. De Impact tal vez hubiera sido más fácil porque los activos ya existían. Eh, pero si recordarán la mecánica de Yeto, pues daba, ¿no? Se acreditaba con tu impuesto sobre la renta, entonces había que hacer una serie de cálculos ahí de imposible anticipación. Entonces, en materia fiscal, nunca se solicitó la suspensión. También para la preparación de esta plática me puse a buscar algún antecedente en el que a través del amparo, porque aquí lo importante es tratándose de amparo que resuelva la inconstitucionalidad de normas. Porque no dejemos de observar que existe la controversia la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad que prácticamente se promueven en contra de normas generales. Y esa ley, la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución, fracciones 1 y 2, establece en su capítulo de suspensión la prohibición de suspender normas generales. Y eso está vigente, me parece que desde 2013 o 2015. Y entonces, o al menos la última reforma que yo tengo conocimiento de esta ley del artículo 105 es por ahí de 2021, pero la ley es previa. Y entonces, tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales. Hasta ahí el alcance, a mí me parece que no nos cambia la realidad, al menos en materia fiscal. Oye, ¿qué pasa? ¿No? Vamos a pensar que se promueven amparos en contra de eh, alguna otra ley, ¿no? Por ejemplo, el límite de la PTU.
¿no? Para entrar en un tema más o menos conocido por todos. No hubo suspensión de la ley. Se acaban de resolver los juicios declarando la constitucionalidad del límite. No hay suspensión. O sea, yo otra vez me encantaría, y no sé si aquí en este foro que es tan nutrido, tal vez en los chats que compartimos y estas cosas, si existe algún ejemplo en el que haya declaratorias de suspensión con efectos generales derivadas de la promoción de una demanda de amparo. Les decía que este tema de la relatividad de las sentencias establecida desde 1824, ahí sí tengo una cosa que decir. Entiendo perfectamente la argumentación política de, oye, ¿cómo de pronto el Poder Judicial va a tener la facultad de deshacer de manera general lo hecho por el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? El Ejecutivo como órgano iniciador de la reforma o de las reformas de las leyes y obviamente el poder legislativo eh, pues, como el órgano que da vida a esas normas. Me parece que ahí el pleito está, ahí yo tengo un pleito mucho más posiblemente filosófico, pero me parece que también es bastante técnico. Porque resulta que uno de los grandes temas, sobre todo en materia administrativa, es que esta relatividad de las sentencias, para los que no tengan claro qué quiere decir la relatividad de las sentencias, es este principio que tiene la ley de amparo de que solo protege a quien promueve el amparo. Es decir, aunque mi vecino tenga una situación idéntica a la mía, si mi vecino no promovió un juicio de amparo y yo sí, a mí me dejan de violar los derechos que irrogaba, los derechos humanos que irrogaba esa norma o esa actividad administrativa o ese acto de autoridad, pero mi vecino, aunque se encuentre en una situación idéntica a la mía, si no promovió el amparo, se le seguirán violando esos derechos por no haber activado al órgano jurisdiccional para protegerlo, ¿no? Para esta protección federal que da el amparo. Por ahí, en 2011, ustedes recordarán que la Constitución estableció en el artículo 107 la declaratoria perdónenme, de 2021, la declaratoria general de inconstitucionalidad, ¿no? Que con una votación calificada se puede hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad. Y entonces esto automáticamente destruye el principio de relatividad de las sentencias. Porque quiere decir que en el momento que la autoridad se da cuenta que hay una norma que es violatoria de derechos humanos, entonces hace esta declaratoria de inconstitucionalidad y obliga al órgano aplicador que la deje de aplicar. Y entonces sí, si mi vecino estaba en una situación igual y la materia correspondiente por la que yo promoví el amparo es susceptible de declararse inconstitucional erga omnes, entonces protegerá a mi vecino gracias a que yo activé al órgano jurisdiccional para que me protegiera. Dice la propia Constitución que esto no aplica en materia tributaria, lo cual me parece de suyo, pues, en el mejor de los casos, una inequidad. Y tengo un caso muy específico, porque cualquiera diría, claro, porque es que si le aplicas esto, entonces la fuga de lana se va a ir. Yo
vuelvo a entrar en una discusión técnica de, oye, pues es que si haces una ley inconstitucional y pretendes imponer contribuciones con esa ley inconstitucional, pues eso sería igual que robar, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo deberíamos de permitir? Y perdón que me salga un poco en el tema de la suspensión. Lo que pasa es que se le dio muchísimo revuelo a esta propuesta, a esta reforma, y sobre todo cuando se aprobó en Cámara de Diputados prácticamente sin moverle una coma, todo el foro nos pusimos muy nerviosos. Porque, oye, ¿cómo que le quitan la suspensión? ¿Cómo que le hacen? ¿Cómo que le tornan? A mí me parece que no es tan grave. O sea, el alcance no es tan grave, porque solo se trata de la suspensión. Oye, es cierto que alguna norma, su aplicación, digamos que pudiera generar que ya cuando ganes el amparo, pues ya para qué. Un caso posiblemente claro respecto a esto serían, es más, la argumentación de los diputados cuando aprueban esto es que a través de amparos se impide la, la terminación o continuar con las obras. ¿No? Y pensemos Tren Maya, AIFA, el otro tren está en el norte. Me parece que están hablando de cosas diferentes. Y yo por eso creo que no lo han publicado, porque se han de haber dado cuenta pues, que no alcanzaba, ¿no? Yo quiero entender, yo promuevo un amparo en contra de una obra. Y voy a poner el Tren Maya, cada quien tendrá su opinión al respecto, ¿no? Pero en relación con la afectación al medio ambiente. Y entonces alguien dirá, oye, ¿qué es mejor el progreso que va a traer el tren o la afectación? No me voy a meter a esa discusión, no es parte de esta plática, pero en materia técnica, quien promovió un amparo porque la construcción del Tren Maya le afecta el medio ambiente en el que vive y le otorgan la suspensión, pues pareciera que ahí sí sigue estando, o sea, no aplica el 149 porque no es una norma general, se trata de un acto específico de autoridad, ¿no? La suspensión tendría que aplicar pues contra el acto concreto que es la construcción del tren o la agujeración del piso, no sé, ¿no? Y entonces pues no, esta reforma no les alcanza o no alcanza para evitar la orden de suspensión en contra de alguien, de la construcción de una obra como esa. Insisto, a mí me parece que por eso al final no alcanzó a embonar en lo que hubieran querido lograr. Lo asumo, porque una de las cosas que llaman muchísimo la atención es que esta se envió al Ejecutivo en abril, a finales de abril, ¿no? Y si bien se atravesaron las elecciones y lo que ustedes quieran, pues el diario oficial está lleno de publicaciones, de convenios, decretos, reformas, etcétera, y no está la ley de amparo. O sea, la última reforma a la ley de amparo es del año 2022 y por un momento hasta dudé, ¿no? Lo busqué en la Corte, en el Diario Oficial, en la Cámara de Diputados, etcétera. No hay indicios siquiera de que se vaya a publicar pronto. Y creo que tiene que ver con esto, porque al final el alcance de la reforma no termina siendo tan grave. Eh, Insisto, la primera parte del 129 yo creo que le quita posibilidades al Poder Judicial de caer en un acto de corrupción. Ese sería hasta la parte positiva que le veo al artículo, a la posible publicación de la reforma. Y en tanto a la norma, está la suspensión en la vida que a mí me ha tocado ejercer el litigio
estratégico, el litigio constitucional, no ha habido una suspensión. Incluso he promovido amparos en contra de algunas normas generales, sobre todo en materia de movilidad, por ejemplo, que en todos los casos me negaron la suspensión. Y me negaron la suspensión un poco aduciendo más que la explicación del artículo 149, que no les alcanzara. eh, Porque además es cierto que, por ejemplo, en este caso que les digo de normas de movilidad, eh, al solicitarse la suspensión, pues el argumento es, oye, no se viola el interés social, no hay prejuicio al orden público, etcétera, etcétera. La autoridad se enfocó en decir por qué sí podría haber una posible afectación al orden público. No nos pedían garantías, no nos pedían, no, y era, tratamos de invocar argumentos que nos dieran, ¿no? Intentamos durante toda la tramitación del juicio de amparo, nunca me aplicaron la suspensión, nunca me decretaron la suspensión, siempre se negó la definitiva y la provisional. En todos los casos, eh, por supuesto, cada vez que me resolvían la negativa, acudí a las instancias correspondientes para tratar de que me otorgaran estas suspensiones, para que mis clientes pudieran llevar a cabo actividades que pudieran estar contraviniendo las normas que creíamos que pudieran ser, pero por otro lado, en algunos casos, porque se presentaron estos amparos contra estas normas, contra estas leyes de movilidad y en algunos casos contra la inexistencia de las leyes que aplicaran específicamente a los casos concretos de mis clientes, ¿no? Y entonces, esta solicitud, otra vez, en veintitantos años que llevo litigando, nunca he sido testigo de una suspensión de una norma general. Entonces, que hoy me la pongan en la Constitución, en la ley de amparo, pues no sé, insisto, si en algunas otras materias, por ejemplo, pudiera ser que en materia ambiental eh, haya un alcance diferente, ¿no? Porque es, oye, voy a hacer un tren, ¿no? Voy a afectar pero al final, el ejemplo que les ponía, pues el que promueve el amparo en contra de qué, pues del acto concreto de la construcción del tren, no de una norma, ¿no? Si de pronto tuviéramos una norma, además, vale también la pena decir que existe, dejen nada más tomar un dato que anoté, desde eh, en las reglas generales del artículo 28 de la Constitución, ya se establecía que todo lo que tuviera que ver con normas generales relacionadas con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia no podía ser suspendido. Es decir, esta negativa de suspensión respecto de normas generales, pues ya estaba, al menos en esas dos materias, entiendo que en tema de hidrocarburos también. Como les decía, en materia fiscal, aunque la norma no lo dijera, pues no hay forma de garantizar algo que no conoces, entonces pues ahí nos íbamos a atorar, además de la que la contingencia en materia fiscal al menos se hubiera convertido en algo pues, de mucho riesgo. Y entonces, un poco regresando a la pregunta que me hizo Carlos, de oye, ¿cuál es el alcance de esto? A mí me parece que el alcance es bastante corto. Esta reforma, eh, aún cuando se publique y se convierta en ley vigente, me parece que estábamos medio rasgándonos un poco las vestiduras. Eh, ya una vez entendida bien y estableciendo los parámetros reales, pues a mí me parece que no hay tal afectación a la ciudadanía con esta reforma. Aprovecho un poco y me voy a meter en un canal diferente para continuar diciendo, oye,
el hecho de que sí exista la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de una norma, pero que esté específicamente establecido que la materia tributaria no entra en esto, eso sí me parece que tiene un alcance grave. Y les voy a poner un ejemplo muy simple, muy concreto, pero que me parece que es muy elocuente. Allá en Morelos, en algunos municipios, hay una norma que grava, es un impuesto cuya base es el impuesto predial, es decir, un impuesto sobre el impuesto. Está declarado inconstitucional por el Poder Judicial. Eh, Sin embargo, son pesitos. No, yo por razones más académicas que, que económicas, promovió un amparo en contra de este impuesto. Por supuesto, se ganó, ¿no? Es un predial en contra, es un impuesto predial sobre el predial, para llamar, no me acuerdo ni cómo se llama el impuesto. En aquel momento me acuerdo que mi contingencia de este impuesto no superaba los 15,000 pesos. Se ganó. Hoy yo no tengo que pagar ese impuesto sobre ese impuesto por efecto del amparo que gane. Sin embargo, otros vecinos de esa zona, es una zona rural, donde el poder adquisitivo es poco, es corto, eh, pues pagan, les voy a inventar, ¿no? Pero en promedio, entre 1,000 y 5,000 pesos anuales de este impuesto sobre el impuesto, declarado inconstitucional. ¿Quién lo paga? Pues esta gente que tiene un poder adquisitivo muy limitado. Si hubiera una declaratoria general de inconstitucionalidad sobre temas tributarios, este número de personas tendrían en su patrimonio anual, pues entre 1,000 y 5,000 pesos extras, que para efecto del poder adquisitivo de esas familias es muy importante. Sin embargo, ese gobierno actual en aquella parte del país, y no sé si haya correlativos parecidos en otros lugares, pero como no hay declaratoria de inconstitucionalidad en materia tributaria, los que obtienen los beneficios del amparo, pues son quienes les alcanza para pagar un abogado, ¿no? Quien tiene los conocimientos técnicos para impugnarlo. Y entonces a quien se deja hasta el final es a los que menos tienen. Y entonces aquí sí, mi propuesta es, oye, ¿cómo es posible que el órgano gubernamental, a través del Poder Judicial, se dé cuenta que hay una norma violatoria de derechos en cualquier materia? Así como lo hizo tarde, pero al final lo hizo, ¿no? En el 2021 dijo, oye, ok, te voy a dar la posibilidad de que cuando yo me dé cuenta que hay una violación de derechos humanos y haya una votación calificada, es decir, 8 ministros, o reiteración en caso de los colegiados, pues te doy la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de erga omnes. Ah, pero si esa violación de derechos humanos es tributaria, es decir, si de ahí sí podemos sacar dinero, entonces me voy a quedar calladito. Si esto no hablara de tributos, pero yo les dijera, oye, si yo veo que alguien comete un delito un delito, vamos a pensar, en el que yo vea que alguien rompe una ventana, sí lo voy a ir a acusar. Pero cuando yo veo un delito de robo, no lo voy a ir a acusar. Para mí la lógica es la misma. El Estado, como garante de derechos humanos, o sea, si ustedes se van al primer artículo de la Constitución, ahí no dice, oye, si tú te das que hay violaciones, si ves que hay violaciones de derechos humanos en las que se beneficia al Estado, entonces quede callado. No hay de eso. El artículo primero constitucional es clarísimo cuando dice todas las autoridades están obligadas a observar, reconocer, respetar y hacer que se cumplan los derechos humanos consagrados en la Constitución o en los tratados internacionales. Todos, no dice los tributarios, no.
Ese a mí me parece grave. O sea, que estemos, que aceptemos sin pleito, lo de la suspensión da igual. O sea, vamos, al final hay suspensión. De manera relativa, pero hay suspensión. Acá, cuando ya me di cuenta de la violación, no hay. Aprovecho los últimos 10 minutos. Tuve la oportunidad, ahora, digamos que no hablar de lo que viene, pues también me parece que es voltearse a la pared. Eh, Tuvimos un proceso electoral, me parece este, que rompió todos los precedentes respecto a lo que a lo que a lo que sucedió, a lo que, ¿no? Tenemos un momento histórico en el país, tampoco me voy a meter en la política, pero una de las cosas que parece que ahí viene es una reforma al Poder Judicial de la Federación. Eh, Son algunos puntos menores, nada más para tenerlos claros. La propuesta es disminuir de 11 a 9 a los ministros y que todos los cargos, desde ministros hasta jueces, pasando por magistrados de circuito, colegiados y unitarios, sean electos de manera popular. No está claro todavía todos los detalles. Eh, Ningún ministro podrá ganar más de lo que gana el presidente. Su duración en vez de 15 será de 12 años. Se propone desintegrar al Consejo de la Judicatura y crear un tribunal disciplinario y un órgano de administración. Yo solo dejo una pregunta o algunas preguntas o algunas reflexiones. ¿Qué pasa con el artículo 14 constitucional respecto de la aplicación retroactiva de las normas? Hoy hay ministros que acaban de ser nombrados y que iban a durar 15 años. Ahora parece que a partir de 2025 empieza esta es la propuesta, que en 2025 se nombren nuevos y entonces los que están se van, pero pues tienen una norma que los protege y que les existía antes. Lo mismo pasa con sus sueldos. Y luego, pues, ¿cuáles serían los requisitos que deberían de cumplir estos jueces? Finalmente, y como último tema de esta reforma al Poder Judicial, eh, dice, ¿no? Pone una carta a Santa Claus que ojalá se diera, que es que los juicios fiscales se tendrán que resolver en 6 meses y los penales en máximo un año. En mi experiencia, insisto, como litigante desde hace muchos años, mi mejor escenario en un tema fiscal que ya llegó al Poder Judicial es de al menos año y medio. Ahora, todo junto, un juicio en promedio en materia fiscal, desde el crédito hasta la sentencia firme, nunca menos de 3 años y medio. O no me ha pasado, no he tenido el gusto de ver juicios más cortos. Eh, por ahí te veo, Carlos, otra vez. No sé si de lo dicho tengas algún comentario, quieras que Házmela, platique de algo más. hazme la buena, 6 meses, hazme la buena. No, hombre, o sea, yo de verdad diría, ya, ahora sí, olvídate de Dinamarca, estamos en otro lugar del universo. Exacto. ¿Qué seguiría entonces? Dame tus conclusiones, mi querido Íñigo. Pues mira, Este, mis conclusiones son, esta reforma que, insisto, no ha sido publicada, pero que está autorizada por todo lo que se tiene que autorizar, me parece que los alcances no son graves. No, yo no le veo una afectación y, insisto, desde luego lo subo para platicarlo a toda la gente que forma parte de la comunidad Orfe, porque habrá quien tenga una voz distinta. Yo, por más que traté de ver dónde está la afectación real, en la vida de litigante que yo he ejercido, esto ya era una cosa de facto, ¿no? Nunca me dieron una suspensión a una norma general y por la materia a la que me dedico, nunca tuve la necesidad de que me dieran una suspensión en contra de alguno de los lineamientos que establece el 129 y entonces, desde luego hablo en primera persona porque aunque tengo muchos años en este foro, pues por más que busqué ejemplos, no los encontré. Me parece que la reforma
bueno, este tema de la declaratoria de inconstitucionalidad, exceptando a la materia tributaria, sí debería de ser algo que, al menos nosotros que estamos en este mundo de los impuestos, valdría la pena al menos levantar la mano y decir, ¿por qué sí me puedes violar derechos humanos cuando se trata de impuestos? ¿Y qué beneficios le das a la ciudadanía violando ese derecho humano? ¿No? O sea, ¿cuál es la métrica o dónde colisionan derechos? Porque tal vez la autoridad me diga, oye, es que violándole algunos derechos, que ya de suyo es difícil de sostener, a los contribuyentes, reparto con mayor eficiencia a los que no tienen, pues, ¿no? Mejor hagamos leyes constitucionales y no le violemos derechos a nadie, ¿no? Pues sería esa mi Bueno, postura. según el gobierno, importa más la seguridad nacional. Así lo Híjole, ha justificado, ¿no? Así lo ha justificado, ¿no? sin duda, lo que pasa es que el sentido común, ¿no? El último ejemplo de, por ejemplo, esta cosa que pasó en el agua de Benito Juárez, de decir que no iban a saber, no se iba a saber exactamente qué la contaminó por seguridad nacional, híjole, ¿no? Me parece que la respuesta nos deja peor a todos porque, ¿no? A mí me preocupa más que están tomando nuestros ciudadanos, ¿no? Ni siquiera voy a hablar de mis hijos, pero de, y que me contesten no te voy a decir porque no se nos vaya a levantar el avispero, Ujú. ¿no? Me preocupa, hay poco argumento, ¿no? Ahora sí que me siento como cuando tenía 8 años y mi mamá me decía porque soy tu madre, ¿no? En aquel momento hacía sentido porque era mi madre, pero aquí, este, Aquí no. Y seguramente, pues el que tiene los recursos para buscar un amparo, pues lo va a seguir haciendo. exacto, sigue siendo esta diferenciación Eso, entre quien puede y quien no puede. perdón, no me gusta decirlo, esa élite, ¿sí? Esa élite, decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, me parece que hay indicios de inconstitucionalidad y por lo tanto, pues que me beneficien a mí y no de alguna manera que la suspensión pues favorezca a todos los afectados mientras se resuelve la inconstitucionalidad, así lo veo. Claro, porque además, como decía al principio, si al final te resuelven que no había violación, pues tiene un Bueno, poco de sentido. Pero si sí había violación constitucional o a derechos humanos, le has estado violando derechos humanos a ricos y pobres, ¿no? O sea, no solo a la élite, porque es tanto, y a veces la confusión en el argumento es que esta élite se defiende porque los que no pueden, no pueden. O sea, no es, vamos, no, si pudieran lo harían, pero resulta más caro o resulta, o no tienen acceso, en fin, ¿no? Digo, ahí está Prodecon que lleva juicios de cualquier volumen, ¿no? O sea, y gratuitos, y que hay que utilizar más a Prodecon, que es una gran institución, pero aún con eso, pues al rato no se darían abasto, ¿no? Yo creo que para lo que viene en realidad a mí lo que más me preocupa, porque digo, los alcances de esta a mí me parecen de poca afectación. Me preocupa mucho más no la amenaza, pero la propuesta de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Independientemente de todo, me parece que tenemos que regresar a empezar, sí, a confiar un poco más en la presunción de inocencia, pero también en la independencia de los poderes, ¿no? O sea, ¿por qué un poder se tiene que meter o invadir la administración interna del otro? La reforma al Poder Judicial debería de salir desde los ministros, así como las demás reformas salen del órgano que corresponde. Insisto, no me quiero meter bajo ninguna circunstancia en política, confío y deseo que esta nueva administración, con el brazo que tendrá, ¿no? Incomparable con los últimos 20 años de cualquier mandatario, hoy Claudia va a tener a todo el Congreso disponible para hacerlo, ¿no? Y eso nadie lo puede decir, ¿no? No, yo podría decir que creo que desde Salinas nadie había tenido un poder tan apabullante en este país.
Deseo firmemente que se utilice, ¿no? Ahora sí que como decían, para bien de todos. Y sin embargo, me preocupa un poco lo que pudiera perder de autonomía el Poder Judicial con lo que parece que propone, ¿no? Habrá que ver los detalles, pero esa, mi preocupación y los alcances, y ya lo platicaremos en algún otro conversatorio, a ver qué pasa en el mes que entra, bueno, en el último mes del presidente, a ver qué reformas manda, porque ya va a tener pues carro completo en el Congreso, ¿no? Pues ya las mandó, pues son 20, ¿no? Son 20, exacto. Oye, qué gusto me da escucharte, no sin antes seguir contando contigo para que estés con nosotros aquí en Conversando con Orfe, de alguna manera queriendo, pues, pues estar con la comunidad y que obviamente pues nos compartas y nos hagas más fácil a todos, pues estos temas tan complicados, la verdad, para muchos, incluyéndome. Así que, pues Íñigo, muchas gracias. Ahí tenemos un reconocimiento, ¿verdad, Humbertito? De muchos que ya tiene, pero pues ahí, aquí hay un reconocimiento que te lo haremos llegar, pero pues el reconocimiento es que todo nuestro agradecimiento, todo nuestro cariño, querido amigo, y ya nos veremos pronto y seguiremos platicando y mándanos. Pues ahora sí que continuará un programa 2 para seguir escuchándote y aprendiéndote. Así que bueno, pues le damos las gracias aquí al maestro Íñigo Cantú, que estuvo con nosotros aquí en la edición 181 ya de Conversando con Orfe. Así que gracias maestro Cantú, gracias por haber estado aquí con nosotros y nos vemos en Conversando con Orfe el próximo miércoles, como ustedes ya saben. Gracias Íñigo, gracias maestro. El maestro Íñigo Cantú estuvo aquí con nosotros. Gracias. Gracias.